el par de alfiles de Alekhine en el final. Veremos una partida donde desde la apertura las negras ceden su pareja de alfiles, pero tras una lucha intensa en el medio juego, Alekhine consigue quedarse con un peón de ventaja en el mismo flanco, pero con sus dos alfiles muy activos. Logra debilitar la sólida posición de los restantes peones de las negras y logra una victoria muy bonita. Esta partida entre Alekhine y Reti en el torneo de Nueva York en 1924, una defensa india del rey, comenzó con los siguientes movimientos: D4, caballo F6, C4, G6, y Alekhine responde con G3, a lo que siguió el desarrollo: alfil G7, alfil G2, enroque, caballo C3 y ahora D6. De esta manera, las negras, la forma que ha jugado el blanco, han impedido la formación Grunfeld con D5 y han pasado a la defensa india del rey. Caballo F3 y caballo C6. Esta es una de las opciones también jugada en la actualidad, donde la idea de las negras es jugar A6, torre B8 y B5, como se juega normalmente en la teoría actual. Sin embargo, las negras tienen otra idea. Alekhine juega D5, un movimiento que tal vez no sea el mejor, puesto que le da vida a este alfil en la gran diagonal y además cede la casilla C5 para un futuro caballo en esa posición. Lo normal en esta posición es el enroque y es la teoría actual, pero en esta época, en 1924, no se conocía mucho esa variante y Alekhine decidió D5, caballo B8, enroque, alfil G4. En este tipo de posiciones, esta jugada no es lo correcto. Mejor hubiera sido, en su lugar, el avance del peón a A5, aprovechando que la casilla C5 está débil, y jugar posteriormente caballo A6 y caballo a C5. Otra idea que se juega o que podría jugarse es este movimiento, pero las blancas podrían entonces capturar al paso y presentar otro tipo de estructura, donde después de F por E5, según Alekhine, alfil G5 ejerce presión sobre el contrario, puesto que desalojar el alfil con este movimiento dejaría débil la estructura de peones. Por esa razón, E5 no es la jugada correcta. Y el negro lo que jugó fue alfil G4 con el fin de desarrollar, completar el desarrollo, y de esta forma también se deshace de su pareja de alfiles que Alekhine logra con H3. Es importante aclarar la situación de este alfil antes que del contrario complete su desarrollo. Alekhine, después de alfil por F3, capturó increíblemente con el peón de F. Esto es mucho mejor que si se captura con el alfil. ¿Por qué razón? Bueno, por la sencilla razón que capturar con el alfil, este permanece encerrado por su propio peón. Sin embargo, después de capturar con este peón en F3, la columna E queda abierta y se ejercerá presión sobre el peón de E7,
que una vez avance a E6 se puede entonces capturar y en un futuro F5 entonces el alfil quedaría abierto. Esa es la idea de Alekhine, cuya idea debemos tener presente para posiciones similares. El negro efectivamente jugó E6. El peón de E debe ser cambiado, pero hubiera sido relativamente mejor para las negras hacerlo mediante el avance E5, porque de esa forma, si las blancas quieren darle vida a su alfil por medio de F4, entonces deben hacer ahora la captura de D por E6, puesto que la manera de hacerlo en negro con E6 permite entonces el avance F4, que ahora es más favorable que la apertura de la diagonal con E por F6, debido a que después de esta captura F por E6, torre 1 y dama D7, las negras pueden completar su desarrollo. Estos dos peones controlan las casillas centrales y el caballo puede desarrollarse perfectamente hacia el centro con caballo C6. Por esa razón, en este momento, Alekhine jugó F4. Y lo que decíamos anteriormente, que era preferible hacer este avance, porque ahora F4 no tendría el mismo efecto que en la partida, puesto que ahora con E6 Alekhine hizo F4. Está abriendo su alfil, con lo cual está amenazando evidentemente la captura en E6 y con el alfil en B7. Por lo tanto, el negro tiene que tomar una decisión, y esa decisión fue precisamente E por D5. ¿Con qué capturaríamos aquí? Tenemos para capturar con el caballo y con el alfil. Es lógico que con el alfil no nos conviene porque abandonaríamos una pieza importante en esta posición. Con el caballo es posible también amenazando, por ejemplo, caballo por y capturar el peón, pero esto facilita el desarrollo del caballo de las negras y le da posibilidades de una lucha. Sin embargo, Alekhine en esta posición capturó de peón, C por D5. Ahora las negras tienen varias debilidades. Una es el peón de C7, que será en un futuro atacado con la torre y otras piezas más, un posible salto de caballo, etcétera. Con lo cual forzaría en un momento determinado el avance de este peón, y al capturar las negras, las blancas en esta posición, tendría el negro que dejar débil estos dos peones colgantes en las columnas abiertas o desarrollar el caballo y dejar el peón de D6. Todas esas posibilidades son malas para las negras. Y por último, esta línea que ocurre en la partida de avanzar este peón, ya lo mencionamos que se queda débil el peón de D6, que fue lo elegido por las negras, quienes jugaron ahora C5. Lógico, si usted tiene esta posición con las blancas, no tiene que ser precisamente Alekhine para realizar esta captura de D por C6, puesto que permitir esta estructura con mayoría de peones en el ala de dama sería muy bueno para las negras, una estructura Indo-Benoni, y esa era la idea de las negras cuando se deshacen de su alfil en G4 por el caballo de F6. Eso sería una buena alternativa para las negras, quienes ahora tendrían una gran actividad con su alfil en la casilla G7, en esta diagonal. Por lo tanto, hay que capturar. Y ahora, como habíamos mencionado, jugar con la captura
B por C6 y estos dos peones. Pero las negras decidieron un juego más dinámico por medio de caballo por C6. Pero entonces el peón de D6 que ha quedado débil. Alfil E3, dama D7, dama A4. Casilla muy importante para la dama, donde esta pieza va a ejercer presión muy molesta sobre el flanco de dama contrario. ¿Quién jugó ahora? Torre de A a C8, torre de A a D1. Ambos jugadores persiguen el mismo objetivo, poner su peón de B fuera del alcance de los alfiles contrarios. Ahora no era un buen consejo para el blanco capturar este peón, puesto que torre A8 ganaría inmediatamente la partida. Por lo tanto, eso Alekhine lo tuvo evidentemente en cuenta y jugó torre A a D1, B6 y B3. Ambos han eliminado la presión de sus respectivos peones sobre los alfiles contrarios, pero la jugada B3 de las blancas también tiene un detalle táctico que pronto se pondrá en evidencia. Las negras continuaron con torre de F8 y torre D3. De esta forma, Alekhine está planificando doblar las torres en la columna y atacar el débil peón de D6. El negro jugó caballo E7. Esto es un error y veremos por qué. El cambio de dama con el caballo en esta posición sería peor. Mejor hubiera sido en este momento caballo A5, proponiendo el cambio de dama que las blancas rehusarían con dama A3, alfil F8 y torre F D1. Con lo cual las negras por el momento tienen una posición defendible. Pero con el caballo en esta posición, en E7, Alekhine entonces ahora jugó directamente caballo B5, atacando el peón de D6 directamente, que ahora tiene que forzosamente avanzar a D5 y han perdido un peón con caballo por A7. Después de la jugada, torre A8, alfil por B6 y dama por A4. Las negras en realidad no disponen de jugadas mejores. Continuó con este movimiento de retoma de la dama B por A4, torre D7. Esto es prácticamente forzado porque las blancas no van a permitir el cambio de una torre por las dos piezas menores, que le daría posibilidades de empate, y por eso devuelven uno de los peones con caballo por caballo a B5 y el negro responde torre por A4. Con esta jugada están amenazando ahora torre B4 y después del cambio de torre en B3 seguiría torre B7, con lo cual se ganaría material. Así que el blanco debe tomar precauciones sobre esta amenaza y para ello jugó caballo C3, torre A6 y torre B1. Torre a B7, alfil C5, torre por B1 jaque y caballo por B1. Ahora caballo C6. Las blancas han mantenido su peón de ventaja pasado, mientras que el peón de las negras permanece débil. Alekhine no captura el peón de D5 para no deshacerse de su alfil, puesto que además estaría perdiendo el peón de A2, un peón
importante. Lo otro sería una jugada, digamos, incolora con A3, que habría permitido, por ejemplo, la activación de la torre con torre A5, alfil E3 y torre B5. Por lo tanto, jugadas incoloras de Alekhine, nada de eso. Y por eso desarrolló su caballo a C3. Torre A5, ahora el alfil se retira a E3 y a este peón está atacado por el caballo y el alfil y la torre, y el caballo defiende el peón de A2. Por lo tanto, hay que tomar alguna emergencia, y esa es caballo B4, atacando la torre y el peón, pero Alekhine defiende ambas cosas con torre D2 y H6. Esta jugada, como veremos en el futuro no muy lejano, debilita su enroque y Alekhine lo aprovechará de manera magistral. De todas formas, ellas no tienen muchas opciones en esta posición, así que lo mejor tal vez hubiera sido caballo E4, pero esto permitiría el cambio caballo por E4, D por E4, torre D8 jaque, alfil F8 y ahora F5 con un ataque ganador ante la amenaza alfil H6. Por lo tanto, esa alternativa, que podríamos decir mejor nada, puesto que dejaría a las negras en una situación desesperada. Por eso jugaron en este momento H6, ubicamos la torre donde estaba en D2 y ahora A4. Buena jugada, amenaza la ubicación del alfil en B6 y avanzar el peón conjuntamente con esta pieza. Así que las negras jugaron ahora lo que tenían en mente: caballo E4, caballo por E4, D por E4, torre D8 jaque, rey H7, alfil por E4 y torre por A4. Esto es una posición que pudiera pensarse que las negras tienen posibilidades de hacer tablas debido a que todos los peones están en el mismo flanco. Pero Alekhine no piensa así. Si la relación de fuerza hubiese sido al revés, que las negras tuviesen la pareja de alfiles y el negro y el blanco alfil y caballo, entonces las posibilidades de empate serían grandes. Pero eso no ocurre aquí. Ahora, después de esta última captura de las negras, el blanco juega F5. Se deshace de sus peones doblados y creará una debilidad en G6 que será fácilmente explotada. Torre A6, H4 con la amenaza de capturar este peón y después de la captura hacer H5 ganando el peón de G6. Así que las negras ante esa situación decidieron el rompeola H5, pero aquí no es una jugada que tenga mucha utilidad, aunque era en realidad lo mejor. Alekhine continúa con su ataque por medio de G4, una jugada fantástica que sacrifica ese peón con el objetivo de posteriormente, después de capturar este peón, seguiría H5 con efectos desastrosos, o de lo contrario también la captura de este peón seguido de H5. Esa es la idea de Alekhine en esta posición. Su adversario no tiene posibilidades defensivas en este momento y decidió torre A5, pero continuó F por G6, F por G6 y ahora la idea de torre A5 era responder a esta captura de H por G5 con torre por H5, pero entonces viene el encierro de la torre con alfil G5, alfil a C3, torre
D7 jaque, rey G8 y ahora alfil por G6. Con lo cual las negras abandonaron, ya que lo único que tienen para salvar su torre es torre H8, pero el avance del peón H5, H6 y H7 decide la contienda. Una bella partida de aprovechamiento estratégico y táctico de la pareja de alfiles en este tipo de posiciones. Espero que le haya gustado esta partida y como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. ¡Chao!